A pesar de todas las dificultades y de las críticas que se pueden hacer a las redes sociales, es indiscutible que para nosotros los católicos sirven para ejercer una virtud muy importante, que es la virtud de la solidaridad. Y en este año de la misericordia, la solidaridad, hay que recordar, no es una virtud puramente social, porque el término solidaridad, como saben, se utiliza mucho por los políticos, se utiliza mucho en el ámbito de la acción social, pero nos olvidamos que es fundamentalmente un concepto cristiano y es una manera como se aplican en forma combinada diversas obras de misericordia, desde orar por alguien hasta darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento. Es decir, la solidaridad es la puesta en práctica de las obras de misericordia corporales o espirituales que necesita una persona o grupo concreto, a pesar de que esa persona o grupo concreto no está al costado mío y no es un familiar inmediato. Porque obviamente si algo le sucede a mi hijo, si algo le sucede a mis padres, mi respuesta va a ser una respuesta natural. La misma Sagrada Escritura reflexiona que hasta los padres que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos. No. El tema es cuando existe una situación que requiere de la acción del católico en un lugar donde no necesariamente tiene una presencia física. Y esta reflexión la hago porque obviamente hemos visto distintos acontecimientos trágicos, algunos de larga data, otros que ya existían o han ido empeorando, u otros recientes y violentos, como por ejemplo el terremoto en nuestra querida hermana nación del Ecuador, donde se han producido tantos muertos, tantos damnificados, tantos dañados, afectados, y como con la pena enorme, la tristeza enorme, el pesar enorme que nos da ver el sufrimiento del pueblo, especialmente como siempre los más pobres y los más humildes son los más afectados. Sin embargo, renueva ver en las redes sociales el pedido de ayuda, de solidaridad directa, económica, material, y también las distintas iniciativas de oración de aquellos que probablemente no podemos hacer algo en el terreno, no podemos movilizarnos inmediatamente al país y poner nuestros brazos y piernas a trabajar para remover escombros o para dar de comer o para alojar a los damnificados, pero sí podemos invocar la protección de Dios, esa protección que en Ecuador no ha parecido faltar, ¿no? Sorprende leer la historia de esta total destrucción en un poblado donde lo único que ha quedado en pie es la imagen de la Virgen María, que ha sido de enorme consuelo a los habitantes. Este evento ha sido tan prodigioso, primero porque esta sencilla y pequeña estatua de la Virgen María no se haya visto afectada ni maltratada en una zona donde el terremoto golpeó muy duramente, sino la esperanza que ha suscitado y la devoción que ha suscitado entre aquellos que tendrían toda la razón del mundo para no tener esperanza, para quejarse, incluso para maldecir. Al punto que esta historia específica ha merecido una nota importante en el New York Times, un periódico secular, un periódico de poca simpatía hacia la iglesia, un periódico que desprecia en general los valores religiosos como valores retrógrados, pero tuvo que publicar una noticia simplemente porque es un evento sorprendente y llamativo y único. Ver cómo la fe se vuelve noticia. ¿Y por qué se vuelve noticia? Por la maravilla de la solidaridad. Estas personas sufren y se apoyan juntas, y testimonian la solidaridad y despiertan la solidaridad en nosotros.
Y junto con el Ecuador, nosotros tenemos las situaciones, otros países donde vemos que suceden tragedias como el reciente accidente en una planta de combustibles en México, una explosión que dejó numerosos muertos. Tenemos la situación de deterioro constante en Venezuela, donde ahora se van a venir 40 días, además de la escasez, 40 días en los que las principales regiones del país van a tener 4 horas sin electricidad al día, cada día, es decir, una restricción de 4 horas diarias, con el impacto que eso va a tener en la viabilidad de la vida cotidiana, en la posibilidad de hacer negocios y de traer pan a la casa, en fin, la facilidad para el crimen y la muerte. Entonces existen numerosas situaciones en nuestro continente cambiantes, algunas repentinas, algunas productos de pésimas decisiones humanas, pésimas decisiones de gobierno, pero que ponen constantemente a hermanos y hermanas nuestras en esta situación de fragilidad, de vulnerabilidad, cuando no en situación de crisis. En este año de la misericordia, creo que es importante que nosotros recuperemos el valor de la solidaridad y aprovechemos que ahora existen las redes sociales que nos permiten conocer de estas situaciones con un rostro más personal. Cuando veo en redes sociales el testimonio que me hacen llegar personas que han sufrido directamente estas situaciones, jovencitos en Venezuela que viven la crisis económica y que no ven horizonte para poder viajar a Cracovia, a la Jornada Mundial de la Juventud, pese a ser un movimiento juvenil tan entusiasta, pero dada la crisis económica en el país, cosas que podrían suceder se ven difíciles de suceder, familias que no alcanzan a cubrir el costo de vida de un mes con el trabajo que realizan o con el sueldo que reciben. Situaciones que definitivamente llaman a una red de conciencia social. He mencionado cosas que no tienen el mismo nivel de gravedad, solamente les hago saber lo que aparece en los últimos días cuando veo redes sociales, oraciones que se piden por Venezuela, por Ecuador, por supuesto, con especial intensidad en estos días, por partes en México donde se sufre una terrible violencia de consecuencias del narcotráfico, otras partes donde, como el sur de Chile, donde queman iglesias como acto de protesta, rompiendo el corazón y la esperanza y la fidelidad, los católicos que no han cometido nada en contra de quienes dicen reclamar justicia y que lo hacen destruyendo templos católicos. Todas estas situaciones aparecen a nuestra mirada y nos dan el otro lado de las redes sociales. El lado que no es el lado frívolo, tonto, de las bromas superficiales, de las caídas, de los gatitos que hacen muecas, es decir, de algo que verdaderamente nos enriquece, de algo que nos hace tomar conciencia de la realidad, no de algo que nos hace fugar de la realidad, sino que nos trae a la realidad, y nos trae a la realidad que puede ser geográficamente distante, pero para el cuerpo de la iglesia, que es uno solo, es una realidad doliente y que a todos nos involucra. ¿Qué cosa hace esto? ¿Hacer que sea más difícil nuestra vida cristiana? No. Ayudamos materialmente todo lo que podemos ayudar. No podemos más, no ayudamos más. Pero si podemos más, ayudamos más. Y debemos ayudar más. Pero algo que nunca se agota es la oración. En la oración siempre podemos pedir más, siempre podemos pedir con más intensidad, siempre podemos parar un momentito más en el Santísimo Sacramento, siempre podemos poner las intenciones cuando se hace ese breve silencio de intenciones en la Santa Misa. Siempre podemos poner ante los ojos del Señor estas cosas sabiendo que Dios es bueno y que Dios actúa.
y que a través de la solidaridad la oración se vuelve una herramienta poderosa que puede transformar la realidad y especialmente transformar nuestros corazones, de corazones frívolos, olvidadizos, distraídos, mundanos, en corazones generosos, entregados y concentrados en el amor a Dios y a los hermanos. Que tengas un buen día.